Hola, muy buenas tardes. Hoy es 9 de junio, o 9 de julio de 2019 y seguimos en Berkeley. Os cuento que estoy en mi cubículo, pero ahora le cambio mi compañero Hernani, que era el dueño de este cubículo, me lo cambió porque él se va a ir pronto a su país, a Brasil, y entonces me cambió el cubículo. Y ahora estoy yo en este que da a la ventana. Fijaos, ahí delante están construyendo. Cuando llegué no estaba tan construido y ahora están construyendo. Bueno, este es mi cubículo, sigue siendo bastante austero, así que sigo agradeciendo cualquier aportación que quieran hacer, que queráis hacer, que me mandéis por correo, que mandéis cartitas postales, dibujos, lo que queráis, personalizar un poco más este centro de operación. Os cuento que me he puesto, esta semana estoy en modo esponja. Bueno, yo intento vivir en modo esponja, la verdad es que es mi intención. ¿Y qué es el modo esponja? El modo esponja es intentar ir a todo lo que pueda, conocer todo lo que pueda y hablar con la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque cuando yo he llegado a un punto en el que creo que ir a un curso de inglés al uso no me aporta lo que yo quiero que me aporte. Entonces, si algo me puede aportar es la interacción. Y además la interacción situada. Vamos a tirar por el aprendizaje situado, que creo que es lo suyo. Y creo sinceramente que tiene muy poco sentido que vaya a un curso específico de algo. Sí, a un curso específico de escritura o de lectura en este momento, sobre todo si es un curso colectivo. Porque tengo poco tiempo y porque el poco tiempo que tengo lo quisiera usar en lo más productivo, de la forma más productiva posible. Entonces, la semana pasada estuve tirando algunas y una de ellas fue para un profesor que se llama Javari Mahiri, que lo conocí en el FIET en Tarragona. Entonces Javari estuvo trabajando con nosotros y compartimos grupo de trabajo y estuvimos escribiendo juntos y tal. Entonces él está aquí y quedé con él. Entonces hoy he ido a 2 de sus clases. Estaba dando una clase en un curso de verano para futuros directores de cole y estaba dando otro curso en un curso de verano sobre escritura para profesores de la Bahía. Y entonces fue muy interesante porque en las 2 sesiones básicamente se tocan, él trabaja el tema de la raza y de la etnicidad y de la multiculturalidad y de cómo el discurso predominante del supremacista blanco ha escrito otros discursos y ha escrito todos los discursos de razas por los cuales se entiende y se identifica mucha gente. Entonces se hablaba de temas muy interesantes, de conceptos muy interesantes como el de hiperdiversidad o el concepto de las grandes cajas de las etnicidades, de las razas o de las identidades raciales en los Estados Unidos, pues los latinos, asiáticos, los afroamericanos, como son grandes grupos raciales donde se mete a mucha gente y donde es complicado, y además como muchas de las cosas que se recogen en las encuestas, los datos, las cosas que se les preguntan a los padres, hacen que ellos se identifiquen o se tengan que identificar dentro de un grupo. Y aunque en principio lo que tú dirías sería, pues yo me identifico como blanco, imaginaos. El problema de identificarse como blanco es que por un lado te sales del grupo con el que no quieres ser identificado, pero por otro lado pierdes todos los derechos a todas las ayudas extras que pueda haber de ese grupo. Entonces es súper complejo. Y entonces, ¿cómo hacer que un profesor o que un director, desde 2 puntos de vista distintos, intenten romper con ese discurso e intenten ir más allá? Fue muy interesante porque además Javari no planteó una lección magistral, sino que a partir de la lectura de documentos que ellos ya tenían y que yo pude leer antes, porque me los pasó Javari, pues era establecer discusiones entre ellos y hablar sobre cuáles son las perspectivas que tienen cada uno de ellos de esos temas y cómo podrían abordarlo desde cada una de sus experiencias. Al final cada uno de ellos es, pues eso, habla de su escuela, de cómo ha tenido que, incluso de ellos mismos, porque tened en cuenta que esto es una zona tremendamente diversa. Entonces los mismos profes pues eran hija de mexicana con no sé qué, pero se identifica como, y su hermana tiene cuando la define otro, la define como negra, pero cuando se define ella se define como latina, y cuando se define, y es todo tremendamente complejo. Y entonces cómo intentar que esos discursos, que además están definidos por el discurso supremacista blanco, no por los blancos, sino por el discurso supremacista blanco, quien define qué es latino y quien define qué es negro, o que define qué es asiático y dejó de ser oriental, porque por lo visto además han tenido evoluciones. Hubo un momento en el que era oscuro, en otro momento fue
negro, después fue afroamericano y ahora mismo, no me acuerdo cómo lo llaman ahora mismo, pero creo que con color o algo así, persona de color. Y entonces es como toda esa evolución parte de un discurso concreto y quién crea ese discurso y cómo se puede romper ese discurso, cómo se puede educar en una visión más amplia de la propia identidad, de la identidad de los otros y del contexto. No solo es aplicable a la cultura, evidentemente, y no solo es aplicable a la raza. Es tremendamente interesante. Fue muy interesante además que aparte de ver cómo trabajan los profes, como hay profes aquí trabajando en ese tipo de cosas y demás, cosa que no me extraña porque ahora mismo en España hay un montón de saraos de formación docente en el cual están participando no pocos profesores, pero aquí también me sorprende que lo está organizando la universidad y que la universidad lo organice y que toda la escuela de educación, toda la Graduate School of Education está metida. O sea, muchos profes están dando sesiones en esos seminarios y además son seminarios, no son muy grandes, a lo mejor habrá 30 profes, 40, 30 o 30 futuros directores. Había invitado en el seminario de futuros directores un director y el director contaba que estuvo trabajando en Tennessee, en la zona rural de Tennessee, en un pueblo muy pequeñito en donde solo había una escuela y la escuela toda era de niños negros porque no había ningún niño blanco del pueblo que se quisiera meter en la escuela. Los niños blancos del pueblo estaban educados en casa o estaban en escuelas en el pueblo de al lado, por no juntarse. Y me hizo pensar en la trampa del distrito único que estamos viviendo en España y en concreto en la trampa del distrito único de Murcia. En Murcia tenemos, por ejemplo, una escuela que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el barrio, pero el caso es que hay una escuela en Murcia ciudad que se ha convertido en la escuela en donde de los 60 estudiantes que hay en todo el cole, 59 son gitanos. ¿Por qué? No es porque todos vivan en la zona, es porque de las otras zonas se los han ido quitando de encima y los han concentrado en ese cole. De manera que todos los padres que viven alrededor de ese cole tampoco van a meter a sus niños no gitanos a ese cole, porque es un cole gueto. Si esos 50 estudiantes con una determinada situación pudieran estar distribuidos en los distritos habituales, donde cada uno estuviera cerca de su casa, podríamos hablar de escuela diversa. Pero el distrito único lo que ha generado son esos guetos como el de Tennessee, que nos hablaba este profe, y además que los de aquí, los de esta zona decían, madre mía, claro, es que aquí estamos en la burbuja de Berkeley. ¿Os acordáis de la burbuja de Berkeley de las que os hablé? Pues nada, esa ha sido la experiencia de hoy, muy interesante. Ya os digo que me parece súper interesante poder escuchar, poder ir a clase, poder escuchar la gente, poder escuchar los profes y aprender. Después he quedado con Javari para más días, pero eso será otras aventuras. Cuidaos mucho. Hasta mañana. Nigger, Negro, Black, African American,